3 de enero de 1924, 4:22 de la madrugada. Panteón Civil de Mérida, Yucatán. El aire huele a tierra mojada, a pólvora fría, a traición. Felipe Carrillo. Puerto está de pie frente a un pelotón de fusilamiento. No tiembla. 49 años, ojos verdes, manos que repartieron tierra a 30,000 familias mayas que nunca habían tenido nada. Las mismas manos que ahora están atadas a su espalda. A su lado están sus 3 hermanos, Wilfrido, Edesio. Es Benjamín. Los 4 juntos, los 4 condenados. ¿Quién ordena fusilar a 4 hermanos al mismo tiempo? ¿Quién tiene tanto miedo de un solo hombre que necesita eliminar a toda su familia en una madrugada? La respuesta está en el nombre que el pueblo de Yucatán pronunciaba en voz baja desde hacía años. La casta divina, 30 familias, 30 apellidos, 170 años controlando absolutamente todo en Yucatán, las tierras, el agua, el enequén, los jueces, los militares, los votos. Y hacía exactamente 20 meses, Felipe Carrillo Puerto les había arrebatado todo eso. En 20 meses. El general Juan Ricardes Broca da la señal. No mira a los ojos a ninguno de los 4 hermanos. No puede. Felipe tiene tiempo de decir 11 palabras, solo 11. No abandonéis a mis indios. A las 4:24 todo termina. Pero hay algo que los libros de historia nunca te cuentan sobre esa madrugada. 16 días antes, Felipe Carrillo. Puerto tenía un barco esperándolo, tenía una ruta de escape trazada, tenía dinero, tenía contactos en La Habana y tenía a una mujer en San Francisco que llevaba semanas preparando el vestido de novia. ¿Por qué no huyó? ¿Qué sabe un hombre que tiene todo para escapar y decide quedarse a morir? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir esta noche. Porque la historia de Felipe Carrillo Puerto no es solo la historia de un gobernador fusilado antes del amanecer. Es la historia del hijo de un tendero de Motul que se convirtió en el terror de las familias más ricas de México. El hombre que habló en maya el día de su posesión, mientras las 30 familias lo miraban con odio desde sus palcos. El hombre que distribuyó más de 664,000 hectáreas entre los mayas más pobres de Yucatán. El hombre que un enviado personal de Lenin vino a visitar a Mérida para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. ¿Lenin? ¿En Yucatán? ¿En 1922? Sí, y eso es solo el comienzo. Hace 2 años, Felipe Carrillo Puerto era el gobernador más radical de toda América Latina. Hoy casi nadie lo recuerda. ¿Por qué? Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que entiendes el poder en México. Si disfrutas investigaciones profundas sobre líderes que desafiaron al poder y cambiaron la historia de México y América Latina, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios qué líder o momento decisivo quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Motul, Yucatán, 1874. Un pueblo polvoriento a 40 kilómetros de Mérida, donde el calor aplasta y el enequén lo cubre todo. Aquí nace Felipe Carrillo. Puerto el 8 de noviembre de 1874. Su padre tiene una pequeña tienda de abarrotes. No son ricos, no son peones. Están justo en el medio, y es el lugar peligroso donde ves claramente lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Y lo que pasa abajo en Yucatán en esa época es una pesadilla. Los mayas trabajan en las haciendas enequeneras desde que nacen hasta que mueren, no por salario, por deuda. ¿Cómo funciona eso? El hacendado le presta dinero al peón para que coma. El peón no puede pagar, la deuda crece. Y cuando el peón muere, la deuda pasa a sus hijos, y cuando los hijos mueren, pasa a los nietos. Es generaciones enteras encadenadas a una deuda que nunca existió de verdad. Felipe lo ve desde niño, lo ve y no puede mirarlo con indiferencia. Eso ya lo hace diferente. Crece leyendo todo lo que cae en sus manos, periódicos, panfletos, libros prohibidos. Aprende solo, sin universidad,
sin maestros formales, solo con la rabia de entender lo que ve. A los 24 años trabaja como empleado de una tienda. Un día, un hombre contratado para matarlo lo ataca. Felipe se defiende. El hombre muere. ¿Quién lo mandó? Nunca se investigó oficialmente, pero en Motul todos sabían que los Carrillo Puerto incomodaban a demasiada gente. Felipe es arrestado, procesado, encarcelado, y aquí viene el momento que cambia todo. En la prisión, con tiempo y silencio, Felipe Carrillo Puerto lee a Flores Magón. Lee los manifiestos que circulan clandestinamente desde Estados Unidos. Lee sobre lo que está pasando en el resto de México y toma una decisión. Cuando salga de esa cárcel, va a hacer en Yucatán lo que Emiliano Zapata está haciendo en Morelos, no como discurso, no como promesa política, como realidad. Sale de prisión y no regresa a la tienda. Viaja a Morelos, busca a Zapata, lo encuentra. Hablan durante horas. 2 hombres del sur de México, 2 hombres que vienen de abajo, 2 hombres que entienden que el problema no es un presidente o un gobernador. El problema es el sistema entero. Zapata le dice algo que Felipe no olvidará jamás. La tierra no se mendiga, se toma. Felipe regresa a Yucatán transformado y empieza a construir algo que nadie había construido antes en el sureste de México: las ligas de resistencia. ¿Qué son las ligas de resistencia? Son organizaciones de campesinos mayas, organizadas, entrenadas, conectadas entre sí, con estructura política real. En 2 años, Felipe Carrillo Puerto organiza más de 100 ligas en todo Yucatán. A la casta divina lo ve crecer y siente algo que no había sentido en 170 años. Miedo. Intentan comprarlo. No se deja, intentan amenazarlo, no retrocede, intentan encarcelarlo de nuevo, sale más fuerte, y entonces ocurre algo que nadie en las haciendas había calculado. El pueblo de Yucatán lo postula como gobernador, no con propaganda, no con dinero, con voluntad pura. En las elecciones de noviembre de 1921, el Felipe Carrillo Puerto obtiene el 94.9% de los votos. 62.801 votos a favor. ¿Cuántos votos obtiene el candidato de las 30 familias más ricas de Yucatán? 431. 431 contra 60 y 2.801. En ese número está todo lo que necesitas saber sobre Yucatán en 1921. El 1 de febrero de 1922, don Felipe Carrillo Puerto sube al estrado para tomar posesión como gobernador. El salón está lleno de hacendados, militares y políticos esperando el discurso de siempre. Lo que escuchan los paraliza. Felipe abre la boca y habla en maya puro, frente a todos ellos. Nunca en la historia de Yucatán un gobernador había hablado en la lengua de los que siempre fueron tratados como animales de trabajo. Ese día, en ese salón, las 30 familias entienden que lo que viene no es una reforma, es una guerra, y que esta vez ellos no están seguros de ganarla. 1 de febrero de 1922, Felipe Carrillo. Puerto tiene 47 años y el poder de Yucatán en sus manos, pero tiene también algo más peligroso que el poder. Tiene un plan, y ese plan, ejecutado en orden, va a desmantelar en meses lo que la casta divina construyó en 170 años. ¿Por dónde empieza? Por donde siempre duele más. Por el dinero. El Enequén era el oro verde de Yucatán. La fibra que se exportaba a todo el mundo para hacer cuerdas, sacos, redes. Una industria que movía millones de dólares al año. ¿Quién controlaba esos millones? 30 familias. Y detrás de ellas, una empresa americana. La International Harvester, el monopolio de John Pierpont Morgan, que compraba el Enequén yucateco a precio de miseria y lo revendía al mundo a precio de oro. El negocio perfecto para ellos. El infierno perfecto para los mayas que cortaban la planta bajo el sol de 40 grados. Felipe Carrillo Puerto firma su primer decreto. El Enequén es declarado industria de interés público. Se crea la Comisión Exportadora del Enequén bajo control del gobierno.
Las 30 familias ya no pueden fijar precios, ya no pueden negociar directamente con Morgan. El Estado entra en medio. En un solo decreto, Felipe les quita el instrumento de poder que habían usado durante generaciones. La reacción de la casta divina, furia, reuniones de emergencia, telegramas a Ciudad de México, presión sobre el presidente Obregón para que frene a este gobernador que está destruyendo el orden establecido. Obregón no los escucha, todavía, y Felipe no para. El siguiente golpe es aún más profundo: la ley de incautación y expropiación de haciendas abandonadas. Cualquier hacienda que no esté en producción activa puede ser expropiada y repartida entre los campesinos mayas. ¿El resultado? En menos de 2 años, Felipe Carrillo Puerto distribuye 664,000 hectáreas entre más de 30,000 familias mayas que nunca habían tenido una sola hectárea. 30,000 familias que por primera vez en su vida tienen tierra propia, tierra que nadie puede quitarles, o eso creían. Pero Felipe no se detiene en la tierra. Sabe algo que los gobernadores anteriores nunca entendieron. No basta con darle tierra a un hombre si ese hombre no sabe leer. O no basta con darle derechos si no sabe que los tiene. No basta con liberarlo si sigue creyendo que merece ser esclavo. Entonces abre escuelas. No una, no 10. 417 escuelas en el primer año de gobierno. 417. Funda la Universidad Nacional del Sureste. Crea la Academia de la Lengua Maya. Manda a imprimir los primeros periódicos en lengua maya de la historia de Yucatán. Y hace algo que en ese momento parece imposible. Le da el voto a las mujeres. El 7 de noviembre de 1922, Rosa Torre González es elegida regidora de Mérida. La primera mujer en ocupar un cargo público electo en toda la historia de México. No en Yucatán, en todo México. Felipe Carrillo. Puerto lo logra antes de que el gobierno federal siquiera lo discuta. ¿Y la casta divina? Los hacendados se reúnen en secreto. Sus abogados redactan argumentos legales. Sus contactos en el ejército empiezan a moverse, porque entienden algo con perfecta claridad. Si este hombre completa su mandato, Yucatán nunca volverá a ser lo que fue. Y entonces llega la noticia que lo cambia todo. Un emisario. Enviado personal de Vladimir Lenin desde Moscú. Su nombre es David Dubrovsky. Llega a Mérida en 1922 para ver con sus propios ojos lo que está pasando en este rincón del sureste mexicano. Lenin quiere saber si lo que hace Felipe Carrillo Puerto es realmente lo que parece, una revolución real, sin ejércitos, sin guerra, sin sangre, o solo organización, leyes y voluntad política. Dubrovsky pasa semanas recorriendo las ligas de resistencia, las nuevas escuelas, las cooperativas henequeneras, y regresa a Moscú con un informe que circula entre los líderes soviéticos. Lo que está ocurriendo en Yucatán es único en el mundo. Esa frase llega a oídos de la casta divina, y esa frase sella el destino de Felipe Carrillo Puerto. Porque si hasta Lenin lo está mirando, ya no es un problema local, es una amenaza continental. Y las amenazas continentales se eliminan de otra manera. 1923. Felipe Carrillo Puerto lleva 1 año y medio gobernando Yucatán y la lista de sus enemigos crece cada semana, pero también crece algo más, algo que nadie esperaba. Una historia de amor que va a convertirse en la parte más humana, más dolorosa y más inolvidable de toda esta historia. Todo empieza con una periodista americana. Su nombre es Alma Reed, corresponsal del New York Times. Una mujer que no viaja a los lugares cómodos, que no escribe las historias fáciles, que llega a Yucatán en 1923 para cubrir las excavaciones arqueológicas de Chichén Itzá. Pero lo que encuentra en Yucatán no está en ninguna ruina, lo encuentra en el gobernador. Se conocen en una visita oficial a los cenotes sagrados mayas. Felipe tiene 48 años. Es un hombre de campo, de manos grandes, de pocas palabras cuando no está en tribuna. Pero cuando habla con una claridad que muy pocos políticos tienen. No promete,
muestra, lleva a Alma Reed a recorrer las escuelas que construyó, las cooperativas, las tierras repartidas, las mujeres que ahora votan. Alma Reed ha cubierto revoluciones, conflictos y gobiernos en medio mundo. Nunca había visto esto. Escribe en el New York Times que lo que ocurre en Yucatán bajo el gobierno de Carrillo Puerto es el experimento social más avanzado del continente americano. Esa nota la lee todo Washington. Y la leen también los socios americanos de la casta divina. Pero entre Felipe y Alma, algo mucho más profundo que la política está ocurriendo. Se enamoran. Felipe la llama Pixán Halal, su nombre traducido al maya. Le encarga al poeta Luis Rosado Vega que escriba los versos, al compositor Ricardo Palmerín que ponga la música. Nace la peregrina. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos, a quien beso con amor bajo este sol. Una canción para una mujer, compuesta por un gobernador revolucionario en el sureste de México, en medio de una guerra política que podría costarte la vida. ¿Quién hace eso? Solo alguien que sabe que el tiempo se acaba y que si no lo hace ahora, no lo hará nunca. Noviazgo formal, planes concretos, fecha de boda en mente. Alma Reed viaja a San Francisco en diciembre de 1923 para preparar el casamiento. Le promete que regresa en pocas semanas. Felipe la despide en el puerto de Progreso. La mira alejarse. No sabe que es la última vez que la ve, porque mientras Alma navega hacia California, en Ciudad de México, algo se está rompiendo. El general Adolfo de la Huerta, exsecretario de Hacienda, lanza una rebelión armada contra el presidente Álvaro Obregón, la rebelión de la Huertista. Y en Yucatán, los militares de la región tienen que tomar una decisión, ¿con Obregón o con de la Huerta? La casta divina lleva meses hablando con los oficiales del ejército en Yucatán, meses de reuniones secretas, de sobornos, de promesas, y cuando estalla la rebelión, la respuesta de los militares yucatecos es inmediata. Se van con de la Huerta. El 8 de diciembre de 1923, Felipe Carrillo Puerto recibe la noticia en Mérida. La guarnición militar de Yucatán se ha sublevado, sus propios soldados lo han abandonado. ¿Qué hace un gobernador cuando el ejército que debería protegerlo se convierte en su enemigo en cuestión de horas? Felipe intenta resistir, envía órdenes, busca refuerzos, manda emisarios a Ciudad de México. Nadie responde. Obregón tiene su propia guerra en el norte. Yucatán puede esperar. Felipe no puede esperar. Los rebeldes avanzan hacia Mérida, y entonces ocurre algo que muy poca gente conoce. Miles de campesinos mayas de las ligas de resistencia marchan hacia Mérida para defender a su gobernador, a pie, bajo el sol, sin armas, solo con la voluntad de proteger al único hombre que alguna vez los trató como seres humanos. Felipe los mira llegar, y toma la decisión más difícil de su vida, los manda de regreso a sus casas, porque enfrentar a un ejército armado con hombres sin fusiles no es valentía, es una masacre anunciada. Y Felipe Carrillo Puerto no está dispuesto a que mueran por él. Esa decisión lo deja solo, completamente solo, con un barco, con una ruta de escape, con el nombre de Alma en la boca, y con algo más que pesa más que todo lo demás. La certeza de que si huye, todo lo que construyó en 20 meses desaparece en una semana. Diciembre de 1923. Felipe Carrillo. Puerto tiene un barco en el puerto de Holbox, una embarcación pequeña, discreta, lista para zarpar hacia Cuba en cuestión de horas. Sus colaboradores más cercanos lo rodean. Le dicen lo mismo que todos le dicen en ese momento. Vete, Felipe, vete ahora. Desde afuera puedes reorganizarte, puedes volver. Puedes seguir la lucha desde La Habana, desde Nueva York, desde donde sea. Pero vivo. Felipe los escucha, asiente, y empieza a caminar hacia el puerto. Lo que ocurre después, nadie lo planeó. El barco tiene una avería, una vía de agua pequeña, pero real. No puede zarpar esa noche. ¿Casualidad? ¿Sabotaje? Nunca se investigó.
Lo que sí se sabe es que mientras esperan reparar la embarcación, los rebeldes avanzan más rápido de lo calculado. Las horas se convierten en trampa, y Felipe toma una decisión que sus propios hombres no comprenden. Decide no esperar más el barco, decide intentar llegar por tierra hasta la frontera con Campeche. ¿Por qué? Porque tiene una información que todavía no ha perdido la esperanza de usar. Espera un cargamento de armas desde Nueva York, un envío coordinado por sus contactos en Estados Unidos. Si las armas llegan, puede armar a las ligas de resistencia y cambiar el rumbo de todo. Esa esperanza lo mantiene en tierra cuando debería estar en el mar. El 17 de diciembre de 1923, a pocos kilómetros de Holbox, los soldados rebeldes lo interceptan. El cargamento de armas nunca llegó. Felipe Carrillo Puerto es detenido sin resistencia. A su lado, 3 de sus hermanos, Wilfrido, Edesio, Benjamín, que se negaron a dejarlo solo, los trasladan a Mérida encadenados. En San Francisco, Alma Reed no sabe nada todavía. Está eligiendo telas para el vestido de novia. En Mérida se instala un consejo de guerra de emergencia. No es un juicio, es una formalidad. La sentencia ya está decidida antes de que empiece. Felipe escucha los cargos, no se defiende con miedo, se defiende con argumentos. Dice que todo lo que hizo fue legal, o en que cada decreto tenía fundamento jurídico, que redistribuir tierra a los que nunca tuvieron nada no es un crimen, que el crimen es lo que había antes. El tribunal lo condena a muerte, a sus hermanos también. Esa noche, desde la celda, Felipe escribe una carta. No es para Obregón, no es para sus abogados, no es para la historia, es para Alma. Le escribe que la ama, que lo que vivieron juntos fue real, que la peregrina va a durar más que todos sus enemigos juntos. Y le escribe que no llore mucho, que lo que construyeron en Yucatán no desaparece con una bala, que las 30,000 familias que tienen tierra ahora la van a defender. La carta llega a San Francisco días después del fusilamiento. Alma Reed la lee sola en su cuarto, y nunca se casa con nadie más. En la celda, Felipe también escribe para sus seguidores, una sola frase que sus carceleros no logran interceptar y que circula entre las ligas de resistencia como fuego. No me lloren, organícense. ¿Cuántos hombres a punto de morir piensan en organizar a los demás? ¿Cuántos líderes en ese momento hubieran pensado solo en salvarse? La noche del 2 al 3 de enero de 1924 es larga y fría. Felipe no duerme, no porque tenga miedo, sino porque tiene demasiado que pensar. 20 meses de gobierno, 664,000 hectáreas repartidas, 417 escuelas abiertas, una universidad fundada, el voto femenino conquistado, o en la lengua maya rescatada. Todo eso en 20 meses. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre para cambiar un estado entero? 20 meses si ese hombre es Felipe Carrillo Puerto. Y esa noche, mientras la casta divina brinda en sus haciendas creyendo que todo ha terminado, Felipe cierra los ojos sabiendo algo que ellos no saben. Las ideas no se fusilan. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad o tu país. Estas historias nos conectan desde todos los rincones donde el español nos une. 3 de enero de 1924, 3:40 de la madrugada. Los carceleros abren la celda. Felipe Carrillo. Puerto se pone de pie sin que nadie se lo ordene. Se acomoda la ropa. Se peina con los dedos, como si fuera a dar un discurso, como si importara la apariencia en el último momento. Sus 3 hermanos hacen lo mismo. 4 hombres que caminan al patio con la cabeza en alto mientras sus carceleros no pueden mirarlos a los ojos. Los trasladan al Panteón Civil de Mérida. No hay ceremonia, no hay testigos civiles, no hay sacerdote, solo el general Juan Ricardes Broca, 12 soldados, una orden escrita que nadie firmó públicamente, y 4 hermanos que llegaron juntos al mundo y van a salir juntos de él. Felipe tiene tiempo de observar todo, el cielo todavía oscuro, las estrellas todavía visibles. El olor a tierra del cementerio. ¿En qué piensa un hombre en ese momento?
¿En Alma Reed, en San Francisco, durmiendo sin saber nada? ¿En los 30,000 campesinos mayas que esa madrugada duermen en tierras que él les dio? ¿En la carta que escribió la noche anterior? ¿En Zapata, que también murió traicionado? Ricardes Broca da la orden de preparar el pelotón. Felipe da un paso al frente, no para suplicar, para hablar. Dice 11 palabras: no abandonéis a mis indios. Esa es toda su defensa, todo su testamento, todo su legado comprimido en 11 palabras, no un discurso, no una declaración política, 11 palabras para los que quedan. A las 4:24 de la madrugada del 3 de enero de 1924, Felipe Carrillo Puerto muere fusilado junto a sus 3 hermanos y 8 compañeros más. 12 personas ejecutadas en una madrugada de enero, sin juicio real, sin apelación, sin que México entero lo supiera hasta horas después. ¿Cómo reacciona el país? Con silencio oficial. El gobierno de Obregón emite un comunicado frío, escueto, sin condena al fusilamiento, sin promesa de investigación. Los periódicos de Ciudad de México lo cubren en páginas interiores. La casta divina de Yucatán amanece ese 3 de enero con algo que no sentía desde hacía 2 años. Alivio, sus haciendas intactas, sus cuentas bancarias protegidas, su monopolio en equenero recuperable. Solo hay un problema: la tierra ya está repartida. Las 30,000 familias ya tienen sus parcelas. Las 417 escuelas ya están abiertas. La universidad ya existe. Las mujeres ya saben que pueden votar. Y el pueblo maya ya sabe su propio nombre en su propio idioma. Eso no se puede fusilar. En San Francisco, Alma Reed despierta esa mañana sin saber nada. Revisa su correspondencia. Hay un telegrama. Lo abre. Felipe Carrillo. Puerto asesinado. 3 de enero. Mérida. Alma Reed no grita, no llora en público. Y guarda el telegrama. Se sienta. Y durante el resto de su vida, cada vez que alguien le pregunta por qué nunca se casó, responde lo mismo: ya estuve comprometida una vez. La casta divina celebra su victoria esa semana. Recuperan sus tierras de manera progresiva. Presionan al nuevo gobierno estatal. Desmantelan las cooperativas enequeneras. En meses, Yucatán empieza a parecerse de nuevo al Yucatán de antes de Carrillo Puerto. Pero no del todo, porque algo cambió para siempre en ese estado y en esas familias. Ya saben que es posible. Ya vieron con sus propios ojos que un hombre sin ejército, sin riqueza heredada, sin apellido de hacienda, puede llegar al poder y desmantelar en 20 meses lo que ellos construyeron en 170 años. Ya saben que la próxima vez puede ser diferente. Y esa certeza es más peligrosa que cualquier decreto. Enero de 1924. Felipe Carrillo. Puerto lleva 3 días enterrado. Y ya hay hombres en las haciendas yucatecas midiendo las tierras que fue repartidas para recuperarlas. Abogados, notarios, soldados rebeldes convertidos en guardianes de hacienda. El plan es simple, rápido, brutal. Si Felipe está muerto, todo lo que hizo muere con él. ¿O no? Lo primero que descubren es que las tierras no son tan fáciles de recuperar, porque Felipe Carrillo Puerto no fue improvisado. Cada reparto de tierra tenía documento. Cada documento tenía firma. Cada firma tenía registro legal. 30,000 familias con papeles en mano que demuestran que esa tierra es suya. Para quitárselas, necesitas otra ley, otro decreto, otro gobierno dispuesto a firmar la reversa, y eso toma tiempo. Tiempo durante el cual esas familias siembran, cosechan, viven. El segundo golpe para la casta divina llega desde afuera. Los periodistas extranjeros que cubrieron el gobierno de Carrillo Puerto empiezan a escribir sobre su muerte, en Nueva York, en Londres, en Buenos Aires. El New York Times publica una nota que recorre el mundo entero. ¿Quién la escribe? Alma Reed. Desde su dolor más profundo, Alma Reed decide que la única forma de honrar a Felipe es contarle al mundo lo que hicieron con él. Su nota no habla de amor, habla de política, de reforma agraria,
de lo que se pierde cuando fusilan a un gobernador que repartía tierras. Esa nota incomoda a Washington, incomoda a los socios americanos de la casta divina, incomoda a la International Harvester, que prefería que el nombre de Carrillo Puerto desapareciera sin hacer ruido. Pero el ruido ya está hecho, y en México algo empieza a moverse lentamente. Lázaro Cárdenas es en ese momento un general joven que sigue la carrera militar con atención. Lee sobre Carrillo Puerto, lee sobre las ligas de resistencia, lee sobre las cooperativas enequeneras, toma nota. 11 años después, y cuando Cárdenas llega a la presidencia de México en 1934, lo primero que hace es releer lo que Felipe intentó en Yucatán. Y lo que Felipe no pudo terminar, Cárdenas lo termina a escala nacional. La reforma agraria de Cárdenas, que sacude a todo México en 1936, tiene un antecedente directo en lo que Carrillo Puerto hizo en Yucatán 14 años antes. ¿Lo reconocen los libros de texto? Casi nunca. Pero los historiadores que saben leer entre líneas lo ven con perfecta claridad. Felipe Carrillo. Puerto fue el laboratorio. Cárdenas fue la aplicación nacional, y hay algo más que la casta divina tampoco pudo borrar: las escuelas. Las 417 escuelas que Carrillo Puerto abrió en su primer año de gobierno no desaparecen con su muerte. Algunas sí las cierran, algunas sí las desmantelan, pero cientos de ellas siguen funcionando. Y en esas escuelas hay maestros que fueron formados durante su gobierno, maestros que enseñan en maya, maestros que saben que hubo un hombre que pensó que educar a los pobres era más importante que mantenerlos ignorantes. Ese pensamiento no se fusila, circula en silencio, de maestro a alumno, de padre a hijo, de comunidad en comunidad. En 1927, el Congreso de Yucatán declara a Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Estado. La misma institución que no pudo protegerlo mientras vivía lo honra cuando ya no puede hablar. La ironía perfecta del poder. ¿Y la casta divina? Recupera parte de su poder en los años siguientes, sí, pero nunca vuelve a ser lo que fue, porque el enequén empieza a perder valor en el mercado mundial en los años 30, porque la reforma agraria de Cárdenas les quita el argumento de la tierra, porque el mundo cambia aunque ellos no quieran, y porque hay algo que no pudieron calcular cuando ordenaron ese fusilamiento en la madrugada del 3 de enero. Los mártires duran más que sus asesinos. Felipe Carrillo. Puerto lleva 100 años muerto. ¿Alguien recuerda hoy el nombre del general Ricardes Broca fuera de los libros de historia? ¿Alguien recuerda el nombre del abogado de la casta divina que firmó los documentos de recuperación de tierras? No. Pero la peregrina todavía se toca en Yucatán y en Motul, con el pueblo donde nació un hijo de tendero que se atrevió a gobernar hablando en maya. El nombre de la ciudad cambió para siempre. Hoy se llama Motul de Carrillo Puerto. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que nadie en el poder mexicano ha querido responder con honestidad. ¿Por qué Felipe Carrillo Puerto no está en los libros de texto de México? No en una página pequeña, no en una nota al pie. ¿Por qué un hombre que distribuyó más tierra que cualquier gobernador de su época, que abrió más escuelas que cualquier gobierno estatal anterior, que conquistó el voto femenino antes que el gobierno federal, es prácticamente desconocido para la mayoría de los mexicanos? La respuesta incomoda, porque lo que hizo Felipe Carrillo Puerto demuestra algo que el sistema político mexicano prefiere que nadie sepa, que el cambio real es posible sin esperar permiso de arriba, que un hombre sin apellido de hacienda, sin fortuna heredada, sin conexiones en la capital, puede llegar al poder y transformar un estado entero en 20 meses. Eso es peligroso, no para la casta divina de 1924, para cualquier sistema que necesita que la gente crea que el cambio es imposible. Pero hay otra pregunta más profunda todavía. ¿Qué hubiera pasado si Felipe Carrillo Puerto no hubiera sido fusilado? Pensemos en los números.
En 20 meses distribuyó 664,000 hectáreas. Abrió 417 escuelas. Fundó una universidad, conquistó el voto femenino, organizó más de 100 ligas de resistencia, todo eso en 20 meses. Su mandato completo era de 4 años. ¿Qué hubiera construido en los 20 meses restantes? ¿Y si hubiera tenido un segundo mandato? ¿Y si su modelo se hubiera replicado en otros estados de México antes de que Cárdenas llegara al poder? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque la casta divina tomó una decisión en una madrugada de enero y borró esa posibilidad para siempre. Eso es lo que hace el poder cuando tiene miedo. No debate, no negocia, no compite, elimina, y luego borra, y luego se asegura de que los libros de texto no recuerden demasiado bien lo que se borró. Hay algo más en esta historia que pocas veces se analiza: la decisión de Felipe de no dejar que los campesinos mayas desarmados enfrentaran al ejército rebelde. Miles de hombres que caminaron bajo el sol para defender a su gobernador, sin armas, solo con voluntad. Y Felipe los mandó de regreso a sus casas. ¿Fue esa su mayor derrota o su mayor victoria moral? Técnicamente lo dejó sin defensa. Moralmente demostró que era exactamente lo que siempre dijo ser: un hombre que nunca usó a los pobres como escudo, que prefirió morir solo antes de que murieran por él. ¿Cuántos líderes políticos en la historia de México pueden decir lo mismo? Y luego está Alma Reed, una mujer que pasó el resto de su vida trabajando por México después de la muerte de Felipe. Promovió el arte mexicano en Estados Unidos, apoyó a los muralistas, escribió sobre la cultura maya, nunca regresó a Yucatán, pero nunca dejó de tener a Yucatán adentro. Murió en Ciudad de México en 1966, 42 años después de ese telegrama en San Francisco. Fue 42 años con La Peregrina como única canción de amor que le pertenecía. Hay historiadores que dicen que la historia de Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto es la historia de amor más trágica de la Revolución Mexicana, no porque terminó en muerte, sino porque terminó antes de empezar, porque el vestido de novia nunca se usó, porque el casamiento nunca ocurrió, porque un general sin nombre en los libros de texto de hoy firmó una orden en una madrugada y robó no solo una vida, sino todo lo que esa vida hubiera podido construir. Y mientras todo eso ocurría, el mundo seguía girando, las haciendas de la casta divina seguían en pie. La International Harvester seguía comprando henequen barato, y 30,000 familias mayas miraban sus parcelas preguntándose cuánto tiempo les iba a durar lo que un hombre de ojos verdes les había dado. Y si has llegado hasta aquí, te pregunto algo. ¿Conocías esta historia? ¿Te sorprende lo que acabas de descubrir? Déjame saber en los comentarios qué otras historias quieres que investigue 100 años después. Yucatán, 2024. En el Panteón Civil de Mérida, exactamente donde fue fusilado en la madrugada del 3 de enero de 1924, hay una placa, pequeña, discreta, como si el tamaño del homenaje midiera el miedo que todavía provoca su memoria. Pero en los pueblos mayas del interior de Yucatán, la historia es diferente. En Motul de Carrillo Puerto, el pueblo que lleva su nombre, los abuelos todavía cuentan la historia, no como dato de libro de texto, como memoria viva, como algo que les pasó a ellos, a sus familias, a sus tierras, y esa memoria es exactamente lo que la casta divina nunca pudo fusilar. ¿Qué quedó de todo lo que construyó Felipe Carrillo Puerto? Más de lo que sus enemigos calcularon. La Universidad Nacional del Sureste, que fundó en 1922, existe hoy como la Universidad Autónoma de Yucatán. Miles de estudiantes yucatecos se han formado en esas aulas durante 100 años sin saber que el hombre que las fundó fue fusilado antes de los 50 años. Las ligas de resistencia que organizó entre los campesinos mayas son el antecedente directo del movimiento sindical y agrario del sureste mexicano. La Academia de la Lengua Maya que creó durante su gobierno sentó las bases para que el maya yucateco sobreviviera como lengua viva hasta hoy. ¿Y la reforma agraria? En 1936,
Lázaro Cárdenas expropió los latifundios henequeneros de Yucatán y creó el sistema ejidal que Felipe había intentado construir 14 años antes. La casta divina perdió sus haciendas definitivamente, no por un fusilamiento, por la historia. Porque Felipe Carrillo Puerto tenía razón, y el tiempo siempre le da la razón a quien la tiene. ¿Y Alma Reed? Vivió 42 años más después de ese telegrama en San Francisco, 42 años trabajando por México desde Estados Unidos, promoviendo a Diego Rivera, apoyando a José Clemente Orozco, escribiendo sobre la civilización maya. En 1942 publicó un libro sobre la arqueología yucateca. En las primeras páginas hay una dedicatoria, una sola línea. Para Felipe. Murió en Ciudad de México en 1966. La enterraron con una partitura de La Peregrina entre sus manos. Porque hay amores que no terminan con la muerte, solo cambian de forma. ¿Y México? México siguió siendo México. Siguió produciendo gobernadores que prometen y no cumplen. Presidentes que juran cambiar todo y terminan protegiendo lo mismo. Sistemas que se renuevan en la superficie y permanecen intactos en el fondo. Pero también siguió produciendo algo más. Hombres y mujeres que leen la historia de Felipe Carrillo Puerto y se preguntan lo mismo que él se preguntó en aquella prisión de Motul hace más de 100 años. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el que nace pobre tiene que morir pobre? ¿Por qué el que habla maya tiene que pedir permiso en español? ¿Por qué el cambio siempre tiene que esperar? Felipe Carrillo Puerto no esperó. La gobernó 20 meses y dejó más huella que la mayoría de presidentes que gobernaron 6 años. No porque fuera perfecto, sino porque fue real. Porque creyó genuinamente que la tierra era de quien la trabaja, que el idioma de un pueblo es su dignidad, que una mujer tiene exactamente los mismos derechos que un hombre, ideas que hoy suenan obvias. Que en 1922 eran tan peligrosas que te podían costar la vida, y le costaron la vida. 3 de enero de 1924, 4:24 de la madrugada, 11 palabras. No abandonéis a mis indios. 100 años después, en los pueblos mayas de Yucatán, esas 11 palabras todavía se repiten, no como epitafio, como promesa pendiente, porque las ideas no se fusilan, las balas matan a los hombres. Pero las ideas que un hombre siembra en 30.000 familias, en 417 escuelas, en una lengua rescatada, o en una canción compuesta frente a un cenote sagrado para una mujer que lo amó hasta el último día de su vida, esas ideas no las para nadie. Ni un pelotón, ni una casta divina, ni 100 años de silencio oficial. Esta fue la historia de Felipe Carrillo Puerto, el gobernador que destruyó 1000 haciendas y murió diciendo: no abandonéis a mis indios. Gracias por llegar hasta el final.